dice que viene una generación atrás de nosotros, ¿no? Una gran generación, amén. Que aquellos almas que quizás no alcanzamos a impactar nosotros, el Señor va a usar a estos pequeños para poder impactar a más personas. Entonces tenemos una chamba muy grande con ellos, amén. Miren, no sé si ustedes se han dado cuenta, lo decimos cada domingo, pero solo para retomar, cada domingo estamos tomando un capítulo de Marcos, ¿sí, no? Marcos, del 1 hasta el 14, que fue la semana pasada. No está Melanie, pero Melanie estuvo compartiendo Marcos 14, ¿sí? ¿Recuerdan? Semana pasada. Bueno, le voy a recordar un poco nomás esta parte. Ella hablaba de cómo el Señor pues se llevó a sus discípulos para que oraran con Él. ¿Y qué pasaba? Que pues no les aguantaban, ¿no? No les aguantaban el ritmo, se durmieron y el Señor volvía a regresar con ellos y decían, hey, ¿qué pasó? Pues échenme la mano, vamos, oren también, ¿no? Y ocurría otra vez que estos se iba a Jesús y volvían a dormirse, ¿no? ¿Recuerdan eso? Que Melanie nos estaba compartiendo. Y después de eso viene el arresto. Llegan estos religiosos, arrestan a Jesús, lo toman y se lo llevan. ¿Bien? Eso era el capítulo 14, lo último, estábamos en esa parte. Entonces, en este punto, Jesús ha sido juzgado por los líderes del Sanedrín, ¿no? Por los líderes judíos, que ellos se habían reunido a medianoche y habían comenzado a condenar a Jesús, ¿no? Lo habían llevado, lo habían comenzado a condenar. ¿Por qué? Porque él se proclamaba el Mesías, ¿no? Porque ellos lo acusaban de que Jesús estaba proclamando el Mesías, el Hijo de Dios. Y también en este punto donde estamos ahora, Pedro había negado ya 3 veces a Jesús. ¿Ok? Sabemos esta parte de Pedro. Pedro antes, unas horas antes, le decía, hey Jesús, yo contigo hasta la muerte, ¿no? ¿Se acuerdan? Que él decía, no, estos incrédulos, incircuncisos, yo contigo sí hasta allá, ¿no? Hasta el infinito y más allá. Y unas horas después, pues lo estaba negando, ¿no? Entonces, pasamos este punto de la negación de Pedro y también llegamos, que nos había compartido Melanie, sobre cómo todos los discípulos, ¿qué pasó con ellos? ¿Siguieron a Jesús hasta la muerte? No, en el primer momento, en el primer instante que agarraron a Jesús, pelaron gallo, ¿no? Se dispersaron, cada quien por su lado, todos arrancaron. Y desde una perspectiva humana, si usted no supiera completamente la historia, ¿qué pensaría de todo eso? No, parece que todo va completamente mal para Jesús, ¿verdad? Si uno lee hasta aquí, pues el que tenía más gallo de su conjunto de discípulos, pues lo negó 3 veces, ¿no? Los demás que eran personas a los que él invirtió mucho, los otros 11 discípulos lo abandonaron, ¿no? Lo estaban acusando, pues, cosas falsas, ¿no? Y lo habían arrestado, lo habían golpeado, lo habían lastimado. En este momento, como en esta parte de la historia, uno diría que todo está completamente mal, ¿sí? Si no supiéramos el final, ¿no? Si no supiéramos nada más, diríamos, no, es que, wow, hasta aquí está mal. Nada parece ir bien con esta historia. Nada parece ir bien. Todo lo que podía salir mal, le salió mal, ¿no? ¿Cuántos de aquí pueden decir eso, no? Todo lo que podía salir mal, me salió mal, ¿no? Hoy no es mi día, hoy no es mi semana, no ha sido mi año, ¿no? No ha sido mis 32 años, ¿no? Entonces, pareciera que todo está mal. Pero le voy a decir una cosa, porque todo va exactamente, o todo iba exactamente según la voluntad y el plan de Dios. ¿Ok? Nada está saliendo mal en absoluto, nada. Nada está saliendo mal. Y antes de seguir avanzando con esto, yo quiero que usted piense un poco y mire su vida. ¿Bien? Sí, yo sé que muchas veces, últimamente le hemos empujado a que mire su vida. Pero mire su vida. Mire, ahora mismo quizás pues parece que todo está completamente mal en su situación, ¿no? Quizás usted puede ver y dice, no, es que está todo mal conmigo, no, está todo mal en mi situación. Y quizás crea que nada está saliendo bien en su vida. ¿Ok? Todos de repente viene ese pensamiento y decimos, es que nada está saliendo bien, nada sale como debería de salir, ¿no? Entonces, déjame decirle algo
aquí y ahora. ¿Bien? Todo va exactamente según la voluntad y el plan de Dios. Todo va exactamente según la voluntad y el plan de Dios. Nada está saliendo absolutamente mal. A su perspectiva pareciera, ¿ok? A su perspectiva pareciera que está saliendo todo mal, pero nada está saliendo absolutamente mal. ¿Por qué? Bueno, porque para los que aman a Dios, todo obra para bien. Amén. ¿Y cuántos amamos a Dios? Amamos a Dios. Amén. Entonces, todo obra para bien. Bueno, saltando de ese punto, muy bien. Entonces, retomemos esta enseñanza. Recuerden los que pudieron estar el miércoles, este miércoles, ya sé que les estoy como empujando a que recuerden y recuerden, no, pero algo emocionante con todo esto de las prédicas, estos tiempos es que todas se conectan. ¿Sabe? Hay una conexión muy buena con la del domingo pasado, con la del miércoles, incluso con los del discipulado, está todo conectado. Entonces, me gustaría que usted recordara, y los que no pudieron estar, ahorita vamos a retomar esto. El miércoles pasado hablamos sobre Génesis 3, ¿sí? Sí, Génesis 3, el que probablemente más increíble parte de la Biblia, ¿no? Pero quiero que usted me acompañe a Génesis 3:15. Voy a ir rapidito y ahorita vamos a entrar completamente a lo que quiero ir. Génesis 3:15. Okay. Se lo voy a leer y ya si usted está tomando notas, pues tómelo. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Ahora acompáñeme a Isaías 53:10. Isaías 53:10. Se lo voy a leer un poquito antes. Okay. ¿Dónde está 53:10? Ahí, le pasé. Aquí está. Dice el 7. Angustiado él y afligido, no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, dice el 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, amén. ¿De quién estaba hablando en Génesis 3:15? Donde dice que su descendencia, ¿no?, le aplastará la cabeza, ¿recuerdan? De Jesús. Era la promesa de un Salvador. Génesis 3:15 era la promesa del Salvador. Y Isaías 53:10 nos habla de lo que iba a pasar Jesús. Entonces, el juicio de Jesús fue una farsa, ¿ok? Y ahorita les voy a decir por qué. Primero, porque era ilegal por muchas razones. Era un juicio ilegal. Aquí en México eso no ocurre, ¿no? Creo que la mayoría lo son ilegales, pero era un juicio ilegal. ¿Por qué era ilegal la manera en la que trataron a Jesús? Bueno, porque primero se celebraba en una residencia privada. En la parte de Marcos 14, cuando lo llevan al Sanedrín, lo llevaron como al patio del sumo sacerdote. Era ya un lugar privado. No debería ser así, pero lo llevaron a un lugar privado. Y lo hicieron por la noche. ¿Cuándo hay un juicio por la noche, no? Era completamente ilegal. Y ahí de pilón lo hicieron en un festival. Todo esto, todas estas cosas iban en contra de la ley judía. Todo lo que ellos hicieron era en contra de la ley judía. Por eso le digo que el juicio de Jesús, la manera en la que lo hicieron, fue completamente ilegal. Era una farsa. Pero desafortunadamente para este grupo del Sanedrín que llevaron a Jesús y lo acusaron y todo, ellos no podían hacerle daño, no podían matarlo, lo podían dañar, lo golpearon y todo, pero no podían matarlo. ¿Por qué no podían matarlo? Bueno, porque el Sanedrín no tenía ningún poder gubernamental en la región.
¿Ok? ¿Quiénes dominaban a Israel en ese momento? ¿Se acuerdan? Sí, los romanos, ¿no? Los romanos eran el imperio dominante en esta parte. Entonces, ellos no podrían hacerlo, no podrían matar a Jesús, no tenían la autoridad. Jesús debía ser entregado a la autoridad romana que estaba en la región. Y es ahí donde comenzamos hoy. Muy bien. Dice en Marcos 15 dice el primer versículo, perdón. Muy de mañana los sumos sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley y todo el Sanedrín hicieron sus planes. Entonces ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Después del juicio de medianoche, los líderes religiosos judíos hicieron su plan para matar a Jesús. Buscaron, ellos sabían que ellos no podían, pero buscaron la manera, le pusieron y todo, ¿no? Pero algo interesante es que los romanos no permitían eso, que los judíos llevaran a cabo ejecuciones. Ese era un asunto que solamente romanos podían hacer. Entonces los líderes religiosos elaboraron todo este plan maquiavélico para llevar a Jesús ante Pilato y que éste pudiera condenarlo, ¿no? Y antes de entrar con Pilato y todo el asunto que viene en adelante, quiero decirles que Pilato tenía historia con el pueblo judío, ¿ok? No es que solamente aquí en esta parte de la Biblia es lo único que sabemos. Hay escritos de Pilato donde él ya tenía antecedentes con el pueblo judío. ¿Qué es esto? Bueno, Pilato había hecho cosas que habían hecho enojar al pueblo judío anteriormente. Pilato tenía un cargo más alto y lo que ocurrió es que hubo muchas revueltas, luego mandó a matar personas y al final el César como que lo degradó. Ahora estaba encargado en esta zona de esta parte del pueblo judío. Y él ya tenía su historia completamente. Todo judío conocía a la historia de Pilato con ellos. Entonces, él era el enemigo en la mente de los judíos. Pilato era el enemigo en la mente de los judíos, completamente, el enemigo. Así como los que van a las Chivas, ¿cuál es el enemigo de ellos? El América, ¿no? Y viceversa. Entonces, el enemigo completamente de Pilato o de los judíos era Pilato. Ellos jamás se les ocurriría entregar a uno de los suyos. ¿Saben eso? Jamás se les ocurría entregar a uno de los suyos al enemigo, al peor, al detestado. Las personas que los romanos solían arrestar siempre, en su mayoría, eran héroes. Cada vez que un romano arrestaba a alguien y lo sentenciaba, era como un héroe. ¿Por qué? Porque siempre era como un rebelde, alguien que se levantaba contra el imperio romano. Entonces los romanos lo arrestaban y lo mataban, pero cada judío que agarraba el imperio romano, pues era un rebelde y reconocido por el pueblo judío como un héroe, ¿no? Y sin embargo, aquí el liderazgo religioso y judío llevó a un Jesús atado a Pilatos para que se ocupara de él. Esto era la cosa más inusual. Llevar a un judío para que los romanos lo juzgaran era la cosa más inusual. Y más allá de eso, la acusación por lo que lo llevaban también era como muy rara. Entonces, cuando Pilato interrogó a Jesús, mostró la acusación principal contra Jesús. Le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le preguntó Pilato en su versículo 2, ¿no? La principal acusación de los líderes religiosos presentada a los romanos era eso, que Jesús era el rey de los judíos. Y esto usted lo ve en los diferentes evangelios, ¿ok? Y a primera vista parece que los líderes religiosos cambiaron la acusación, porque primero lo acusaban de ser el Mesías, ¿saben? Y eso para ellos era como una acusación, era como una blasfemia. Ellos lo atacaron y lo agarraron porque vieron blasfemia en Jesús, ¿bien? Pero esto para los romanos no era suficiente. Los romanos no les interesaba la cosa religiosa. Bien, entonces, como los del Sanedrín vieron que si llevaban a Jesús diciéndole, hey, mátalo porque es un blasfemo, porque se dice ser el Mesías, ¿no? Entonces, ellos sabían que eso no iba a funcionar, ¿no? Y lo que hicieron fue que usar esa misma forma de llamarlo Mesías, pero la cambiaron, la pusieron como de una forma política. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque Mesías significa el ungido. Y a los reyes se les unge. Bien, entonces ellos ataron todo y lo pusieron delante de los romanos. Bueno,
si para nosotros es una cosa espiritual, vamos a convertirla en una cosa política para que los romanos puedan entrar en este asunto. Y sí, lo llevaron ante él, no diciéndole, hey, es un hereje, nos va en contra de nuestras tradiciones. No, lo llevaron a él diciéndole, se cree el rey. Y decir eso es una cosa enorme, Los romanos eran duros, pero aún así no había suficiente. El Pilato sentía que no había suficiente contra él. El versículo 6, seguimos diciendo esto, con las acusaciones, ellos lo trajeron aquí a Jesús y le dijeron, se cree el rey. Ahora lo volvieron un asunto político, una cosa en la que los romanos sí podían actuar. Pero aún así, como le digo, no era suficiente. Y dice ahí en Marcos 15 que los religiosos seguían lanzando acusaciones contra Jesús. Seguían lanzando acusaciones y la verdad era un punto en el que, que no entendía Pilatos, como, pero ¿qué es tanto, qué todo este reburujo, no? Y le pregunta a Jesús si tiene alguna respuesta, alguna defensa, y le dice, hey Jesús, tú, vamos, defiéndete. Todo eso se están acusando de un montón de cosas. ¿Tienes algo que decir? ¿Y qué dice Jesús? Nada. Jesús se queda callado. Callado. Levante la mano, ¿quién se queda callado cuando lo acusan? Ninguno, ¿no? No, ni el más manso se queda callado cuando lo acusan injustamente, ¿no? Cuando sabes completamente que lo que te están diciendo es mentira, que va en contra de lo que realmente fue, ¿quién se va a quedar callado? ¿Quién va a cerrar la boca, no? Nadie. Pero Jesús, dice que Jesús no dijo nada. Y el versículo 6 es muy interesante porque durante la fiesta de Pascua parece que Pilato libera a un prisionero. Todos recuerdan esa parte, ¿no? En el versículo 6 lo pueden estar viendo. No los voy a leer completamente, pero para que usted vaya sabiendo dónde vamos. En ese momento había un grupo de rebeldes, gente que sí merecía muerte, ¿no? En particular había un hombre llamado Barrabás. ¿Recuerdan a Barrabás? El que había cometido un asesinato durante un levantamiento rebelde. Él se había levantado contra el Imperio Romano, mató a alguien, entonces lo estaban acusando, y técnicamente él sí era como que un héroe para los judíos porque estaba en contra del Imperio Romano. Pero al final no era un buen tipo, porque pues era un rebelde, mató a alguien, ¿no? No era alguien bueno. Y tampoco era alguien a quien liberar. Imagínate, liberas a un asesino, eso era terrible. Así que Pilato usa esto como una oportunidad para liberar a Jesús. Pilato todavía no estaba convencido, él no quería castigar a Jesús, no quería matarlo. Así que usó esta oportunidad y mire lo que dice. Hey, pueblo, ¿quieren ustedes que yo suelte al rey de los judíos? Para que supieran quién, ¿no? ¿Quieren ustedes que yo suelte al rey de los judíos en el 15:9? Y esto era porque sabe que no hay cargo suficiente contra Jesús. Y también nos dice el 15:10 que los líderes habían entregado a Jesús a Pilato por envidia e interés propio. ¿Bien? Entonces, los sacerdotes inician como una revuelta con la multitud para que todos digan, no, ¿sabe qué? Libere a Barrabás. No, a Barrabás. ¿Todos han visto esa película? O una película así, ¿no? Sí, de que estás en medio de eso y dice, hey, ¿quieren que libere al rey de los judíos? Le dice Pilato y todos dicen, no, a Barrabás, se escucha por todos lados, ¿no? Y era porque el Sanedrín, este grupo religioso, estaba incitando a la gente para que liberaran a este hombre, ¿no? Entonces Pilato entregó a la multitud, interroga a la multitud diciendo, ¿ustedes quieren que yo libere a Barrabás? No dijo esto, pero lo estoy parafraseando. ¿Quieren que libere a Barrabás? Pero, ¿qué se supone que debo de hacer con Jesús? Usted, ok, voy a liberar a Barrabás, pero ¿qué voy a hacer con Jesús? Les pregunta, como que no, todavía buscando algo de misericordia del pueblo hacia Jesús, ¿no? ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Y qué fue lo que dicen? Porque la ejecución no era parte de lo que Pilato quería, pero la gente grita, crucifícalo, ¿sí? Otra vez, ¿recuerdan la película? Como se escucha por todos lados, ¿no? Crucifícalo, así por todos lados. Y era, wow, qué loco, ¿no? Y así, deseando satisfacer Pilato a la multitud,
por ese antecedente que ya tenía contra ellos, quería siempre como satisfacerlo, quería tener buena conexión con el grupo judío. Entonces Pilato, por satisfacer a la multitud, en lugar de impartir la justicia, Pilato libera a Barrabás y hace azotar a Jesús. Y entonces entrega a Jesús para ser crucificado, ¿no? Y esa es la parte. La crucifixión era la forma más horrible de morir. Y era un castigo que nadie deseaba ni a su peor enemigo. Por lo general, a la gente le costaba incluso mirar a las personas que eran crucificadas porque era algo vergonzoso. Era algo muy vergonzoso morir crucificado, ¿no? Y era terrible. Mire, las crucifixiones no eran para nada entretenimiento y se usaban, el pueblo romano lo usaba para establecer un punto, ¿no? Crucificaban a alguien para decir, hey, lo ponían a la vista y todos lo vieran. Si alguien comete lo mismo que él cometió, así van a terminar. Ese era el punto, ¿no? Esa era la crucifixión, por eso lo hacían de esa manera. Y mayormente era contra los rebeldes, diciéndole, este fue un rebelde, se levantó contra el imperio romano, así que tú sabes si te levantas contra el imperio romano. Para eso eran las crucifixiones. Era vergonzoso para el pueblo judío. Y se guardaban para los peores criminales, y estaba prohibido que los ciudadanos romanos fueran ejecutados de esa manera, ¿no? Pero algo interesante de esto es que nadie nunca jamás pidió que alguien fuera crucificado. Nadie. En toda la historia solamente se ha pedido que Jesús sea crucificado. Todas las demás crucifixiones han sido por criminales y por todo lo demás, pero nunca nadie llegó a alguien a traerlo. Crucifica a este. ¿Sabe? El único al que lo trajeron así fue a Jesús. Era el único. Esto era solamente para criminales, ¿no? Entonces ese día extraño se volvía aún más extraño, más raro. La cosa iba como rara desde el principio, ¿no? Todo estaba saliendo mal según la perspectiva humana. Porque Jesús, aquí lo acusan de afirmar que era rey, ¿no? Y por eso los soldados se burlan de esta afirmación, haciendo parecer como si fuera un rey brutalmente golpeado. Lo azotan y ahora es golpeado y es puesto, no sé si ustedes también recuerdan eso, por ahí dice, lo ponen de pie y le ponen una manta púrpura y se burlan de él, se ríen de él, lo lastiman y le ponen corona de espinas y pues él cae de rodillas, ¿no? Y mientras lo golpean en la cabeza con un palo, lo lastiman y le hacen todo esto mofándose de él, ¿no? Burlándose, riéndose de Jesús. Todas esas cosas lo hacen con una sonrisa en su rostro. Y una vez que terminan con esta burla, le quitan la túnica y le vuelven a poner su propia ropa y ahora conducen a Jesús por el camino que lleva a la crucifixión. Miren, era costumbre que los que eran crucificados en la cruz llevaran su propia cruz. Eso era costumbre. Pero alguien que pasaba por ahí, llamado, ¿se acuerdan cómo se llama? Simón, se vio obligado a cargar la cruz de Jesús. ¿Ok? Le dijeron, hey, tú, ven aquí, agarra la cruz. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué era esto? Bueno, estaba claro que Jesús era incapaz de llevar la cruz. ¿Por qué? Bueno, primero, pues no había dormido, ¿no? ¿Se acuerdan? Que estuvo orando. Los discípulos, como sea, se echaron su sueñito ahí, ¿no? Pero él estuvo orando toda la noche. No había dormido. Y ese es el menor de los males, ¿no? Lo habían golpeado, lo habían lastimado, lo habían azotado, latigado, le habían hecho de todo. Él estaba destrozado físicamente. Entonces, aparte, querían que llevara una cruz que muchos dicen que estaba entre unos dicen 80 kilos, 90, 100, 120. La verdad no sabemos cuánto pesaba la cruz, pero usted póngale que unos 80 kilos. No le voy a decir que levante la mano quien pesa 80 kilos, pero pues usted imagínese 80 kilos llevando después de estar así lastimado, no había manera que Jesús pudiera llevar eso, ¿no? Pero Marcos está presentando una imagen, Marcos, el de aquí donde estamos ahorita, no el otro Marcos. Marcos está presentando una imagen que ha estado desarrollando a lo largo de todo el libro. Y quiero que escuche esto, porque lo que él presenta aquí es que dice que un discípulo debe llevar la cruz del rey. Es una simbología, cuando el que Simón esté ahí y lleve la cruz, es una simbología, porque para ser discípulos de Jesús debemos cargar con la cruz.
Amén. Cada uno de nosotros tiene que cargar la cruz. Si realmente queremos ser seguidores de Cristo, si realmente queremos ser llamados hijos de Cristo, tenemos que cargar la cruz. Lo hemos dicho, la Biblia lo dice mucho, ¿no? Hemos compartido esto. Carguemos la cruz. Y eso está aquí. Entonces, sigamos. Versículo 22. Dice que llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Este sería el lugar de la crucifixión. Y Gólgota es una palabra aramea. Y muchas veces se ve como en el libro de Marcos que él hace esto, ¿no? Él hace esto porque tiene una audiencia romana. Lo que él hace es que pone la palabra aramea y después la traduce. Y pues eso es bueno para nosotros porque sabemos que está ahí, ¿no? Él tradujo esto, que Gólgota significa el lugar de la calavera. Pero la palabra latina para Gólgota, ¿sabe usted qué significa? Calvario, ¿ok? Para nosotros es Calvario. Y si muchas veces yo he escuchado, no, murió en el Calvario, pero cuando leía la Biblia no miraba como donde decía Calvario, ¿no? Pero ahora entiendo, porque esta parte de aquí habla de que es la traducción para nosotros, es el Calvario. El Gólgota es el Calvario. Entonces, cuando se escuche esto, que murió en el Gólgota, es que murió en el Calvario. ¿Sí? Entonces, los soldados le ofrecen vino a Jesús. En esta parte de aquí, los soldados llegan y le ofrecen vino a Jesús. Mire, a veces se daba vino a los que iban a los que ya estaban a punto de morir así en ese estado. ¿Usted sabe por qué? Les daban vino como un acto de misericordia, para que, pues, no sé si muchos de ustedes han probado alcohol en algún tiempo, pero como que te ayuda, ¿no? Con el dolor. Era un acto de misericordia de los soldados para que las personas que estaban a punto de morir pudieran soportar el último pedazo de dolor, ¿no? Que les quedaba. Entonces les llenaban de alcohol para que murieran un poco tranquilos, por así decirlo, ¿no? Pero aquí en esta parte no sabemos si es la razón por la que los soldados lo hacían. No hay ninguna razón por la que sean misericordiosos aquí con Jesús, porque se han estado burlando de Jesús todo el rato que hemos estado ahorita hablando. Ellos se estaban burlando de Jesús. ¿Ahora usted cree que iban a hacer un acto de misericordia hacia él? Puede ser que los soldados están fomentando todavía la burla. ¿Cómo es esto? Bueno, porque Jesús se proclamaba rey, entonces ellos traían el vino, el mejor de los vinos para el rey, ¿saben? Era una manera de burla hacia Jesús en este momento. Pero algo hermoso que uno puede ver en esta parte es que Jesús se niega a tomar el vino, ¿no? Jesús no quiere, a pesar de su dolor, a pesar de estar de esa manera, Jesús se niega a tomar el vino. ¿Por qué es esto? Porque Él quiere tomar la muerte con dignidad, ¿sabe? Él quiere sentir hasta la última astilla que le causa dolor, lo quiere sentir con dignidad, ¿no? Él no quiere apaciguar el dolor, Él no quiere quitar todo eso, Él sabe que necesita ser así. Entonces Él se niega a tomar el vino y miren, en el versículo 24, antes de ir al versículo 24, esto es mío, esto es completamente mío, ¿ok? Esto no es nada, no viene en la Biblia ni nada de esto, pero para mí, yo estuve hablando con mi esposa y le digo, ¿sabes? Para mí ha habido dos momentos donde la humanidad casi estuvo a punto de ser extinta, ¿sabe? Extinguirse, morirse todos. Adiós, chau, chau. Hubo dos para mí. La primera es con Noé, ¿no? ¿Se acuerdan del diluvio? Como el Señor mandó el diluvio porque estaba hartos de todos, que eran una maldad tremenda. Mandó el diluvio y el diluvio acabó con casi toda la humanidad. ¿Quién se salvó? Noé y su familia, ¿no? ¿Sí? Los únicos. Y mientras uno medita en esta parte, uno puede caer en cuenta que también aquí, ¿no? ¿Por qué? En esta parte de aquí es la segunda vez donde probablemente estuvimos a punto de extinguirnos, ¿no? Aquí en la crucifixión, aquí en este tiempo de crucifixión. ¿Por qué? Porque una palabra de Jesús era suficiente para que legiones de ángeles eliminaran a la humanidad. Una palabra de Jesús, solamente una era suficiente para que los ángeles bajaran y acabaran con la humanidad.
Y eso, otra vez, es algo que yo caigo en conclusión, ¿no? Porque yo sí veo, cada vez que yo leí esa parte, yo sí miraba ángeles como alrededor, esperando, como esas veces en las que alguien que quiere pelear contra alguien y quiere ir y lo detienes, ¿no? Así de que está con todas las ganas. Yo sí veo muchas veces cuando leo estas partes como ángeles arriba, como deseando ir y di algo para ir a ayudarte, ¿no? Y Jesús se mantenía callado, ¿no? Entonces, para mí, siento que aquí era una segunda, un momento en el que pudimos haber sido como extinguidos, ¿no? Entonces, ahora sí vamos al versículo 24. Y este es nuestro versículo clave. ¿Bien? Nuestro versículo clave. Déjenme quitar eso que me dio calor. Y le crucificaron, dice. Y se repartieron la ropa y echaron suerte para que se quedara, para ver quién se quedara con ello, ¿no? Marcos, el libro de Marcos en esta parte sí es muy breve y es muy eficiente con sus palabras. En otros como evangelios puede encontrar más información, pero aquí Marcos dijo, ¿qué dijo? Y le crucificaron, se acabó. Eso fue todo lo que él dijo en cuanto a esta parte. Eso fue, era lo único que dio. No hay detalles, solo hechos. Hemos hablado como Marcos era de hechos, ¿no? El libro de Marcos, como encontramos acción, en cada capítulo hay acción, en él no hay tiempo para tranquilidad, para paciencia, no, en él siempre encontramos como acción. Y hasta el último punto no cambia, ¿no? Pero, ya que no hay detalles, pero al final de cuentas no se necesitaban explicaciones, porque el público al que el Evangelio de Marcos iba era el público romano. Entonces todos sabían lo que significaba crucifixión. Y para ellos sabían que crucifixión era algo espantoso, era algo brutal, era algo terrible y era algo doloroso. No necesitaban detalles sobre la crucifixión, ¿no? No necesitaban más. Ellos ya sabían qué significaba eso. Y sabían lo terrible y horrible que era la muerte por la cruz. Y voy a darle un contexto un poquito como de esto, de qué era la muerte por la cruz. Porque esta fue diseñada para maximizar el dolor y que durara bastante, que muriera lentamente. Era una manera en que la víctima sintiera el dolor más fuerte y que muriera lentamente. Imagínense lo cruel que era la cruz. Mire, los clavos en las manos y los pies perforaban un nervio principal. ¿Han tenido alguna vez un problema como de ciática? Yo ahora mismo tengo un problema en el hombro. O ustedes han tenido un problema con un nervio, de esos dolores en los que no quieres ni respirar, ¿no? De que te quedas así, no quieres ni moverte. Bueno, probablemente los de 30 para arriba me entienden. Los otros chamacos no tanto. Pero, sí, entonces, el nervio es terrible cuando tienes un dolor en el nervio, ¿no? Sí, Marcos ya llega. Entonces, los clavos atravesaban los nervios principales en las manos y en los pies, y por lo que cada pequeño movimiento causaba un dolor profundo. Un movimiento, solo con respirar, era un dolor profundo para Jesús. Y aparte de eso, les ponían como una soga aquí arriba, ¿no? Que ataban al madero. Y esto les dificultaba muchas veces respirar. Y por lo que muchas personas que eran crucificadas tenían como que levantar su cuerpo para poder como agarrar aire, ¿sabe? Porque están crucificados, entonces ellos están clavados y hay una soga aquí que lo agarra el madero y si se sueltan, pues les pega. Entonces muchos lo que hacían es que se reempujaban con el clavo que le atravesaba los pies. No logro ni siquiera imaginarlo. Se empujaban con el clavo que le atravesaba los pies para agarrar aire y otra vez. ¿Sabe lo terrible y horrible? ¿Qué había pasado con Jesús antes, no? ¿Se acuerdan? Lo habían golpeado. ¿Recuerdan esa parte que lo golpearon, lo azotaron, lo latigaron y todo? Ahora cada movimiento
pegado a la cruz era un dolor porque se tallaba con esa cruz áspera, esa madera áspera y vieja con la que se tallaba. Solo quisiera que usted ponga en su mente cómo es esto, cómo es esta imagen. Imagíneselo cómo es, porque muchas veces lo vemos, Jesús en la cruz y el dolor, sufrió, pero no vemos el sufrimiento profundo y real que fue la cruz. Un dolor que jamás ninguno de nosotros va a experimentar nunca, nunca, ni en 100 vidas. Ese fue un dolor inimaginable. Y la vergüenza de la cruz comienza con la condenación, pero incluyó la burla, los insultos y la tortura. ¿Ok? Pero la cruz no le sucedió a Jesús al azar. Quiero que entendamos algo aquí. No fue atrapado Jesús en el lugar equivocado, ¿no? No fue atrapado Jesús en el momento equivocado. Dijo, pues ya me atraparon, ¿no? No fue que se apoderaron de él erróneamente. No fue como casualidad que llegaron a él erróneamente. La cruz era la voluntad de Dios. Fue el plan de Dios desde el principio. Génesis 3:15. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Cómo pasó lo del pecado, cómo ocurrió todo eso, cómo entró el pecado. Y Génesis 3:15 nos da esperanza. Nos dio esperanza. Entonces, eso no era casualidad. Jesús predijo su muerte 3 veces en el libro de Marcos. Y también predijo su burla, siendo escupido, azotado y asesinado. 700 años antes de que Jesús naciera, Isaías lo profetizó. Lo habíamos hablado, ¿no? Decía, sin embargo, la voluntad del Señor era aplastarlo y hacerlo sufrir. 1000 años antes de que naciera, David escribió el Salmo 22. Y este es una parte importante. Salmos 22, que incluso los judíos de la época consideraban que describía al Mesías, y describía con precisión la escena de la crucifixión. Y esto es lo que tenía como Jesús en la mente mientras el tiempo de la crucifixión. Voy a seguir con esta parte parafraseando. Al mediodía la oscuridad cubre la tierra, y eso es como un símbolo de juicio de Dios. Estamos como en la parte final. Dice que estuvo cubriendo la tierra durante 3 horas. ¿Han estado en algún eclipse? Yo creo que todos hemos estado en algún eclipse o algo así, ¿no? ¿Cuánto dura un eclipse? Como 5 minutos máximo, ¿no? 3, a veces ni lo veo, ¿no? Todos dicen, ¿viste el eclipse? ¿Cuál eclipse? El carro que va pasando. No dura nada, ¿no? Pero dice que duró 3 horas. Era un juicio de Dios, ¿sabe? Una simbología del juicio de Dios. Y este es el juicio sobrenatural de Dios que se muestra sobre Israel. Entonces esta parte es muy importante. Por favor, quiero que ponga atención en esto. Jesús exclama, Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Sabe? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las únicas palabras que Marcos registra de Jesús hablando en la cruz. Y lo que indica un gran significado para nosotros. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Marcos lo puso para que nosotros lo analizáramos? Bueno, Jesús dijo que el Padre no lo abandonaría. ¿Ok? Si quiere usted puede ir a Juan 16:32 o puede anotarlo o como usted guste. Se lo voy a leer. Dice, he aquí que viene la hora y ya ha llegado en que seréis esparcidos cada uno a su casa y me dejaréis solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Ok? Jesús decía, no estoy solo, ustedes se van a ir, ustedes me van a abandonar, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero entonces, ¿por qué dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Bueno, la primera frase del Salmos 22 es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos 22 dice eso, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente Jesús está citando el Salmo para que se den cuenta de que todo está sucediendo de acuerdo a la voluntad del Padre. El salmista muestra que los enemigos están provocando su muerte y esa es la oración del justo que sufre. Jesús ahí en la cruz, todavía en el último instante, con las últimas palabras, estaba dándoles una enseñanza. Estaba diciéndoles, está pasando, ese es lo que ocurrió en el Salmos que ustedes se saben.
Porque Salmos 22 era un salmos que los judíos tenían presente y que los judíos sabían que hablaba del Mesías. Entonces Jesús en la cruz estaba diciendo, hey, Salmos 22 está hablando de mí ahora mismo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eran las palabras del inicio del Salmos 22 y las últimas palabras de Jesús en la cruz. Mire, Jesús vino a cargar con nuestros pecados y a tomarlos sobre sí mismo. Es por eso que Él jamás tomó represalias cuando se burlaron de Él. Jamás dijo nada. Es por eso que no devolvió los golpes, los latigazos, los puñetazos que le pegaron. Él jamás lo devolvió, ni siquiera intentó defenderse, ¿no? Y es por eso que no bajó de la cruz. Aunque Él podría haberlo hecho. Y quizás estuvo tentado, ¿no?, a hacerlo. Era humano también. Pero Él no bajó de la cruz. Él no bajó de la cruz. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué Él no bajó de la cruz? Porque Él vino a cargar con nuestros pecados, porque era el único que podía hacerlo. Era el único que podía hacerlo. Y mire, ninguna otra persona podía hacer esto. Un hombre que vino del cielo, nos visitó hace más de 2000 años y alteró el curso de la historia. Cambió completamente el rumbo de la humanidad. Jesús era el único. ¿Por qué? Porque no tenía pecado alguno. No había ni un pecado por el cual acusar a Jesús. Era el único que podía hacer eso. Y esta mañana yo les puedo decir que nunca más estaremos solos. Ni ustedes ni yo jamás estaremos solos. Nunca nos quedaremos solos. Jamás. Usted y yo somos apartados, somos santificados, somos consagrados a Dios. Y ¿saben? Si usted pregunta qué es santidad, eso es santidad. Nosotros, aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, hemos sido apartados, hemos sido escogidos, hemos sido llenados del Espíritu Santo. Y la santidad viene por medio de eso. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Ser redimido significa ser liberado. Y ser liberado a través de un precio de rescate. A través de la cruz hemos sido liberados del pecado y de la muerte. Ninguno de nosotros debería estar bajo el poder del pecado, porque Cristo nos ha hecho libres. Ninguno de nosotros debe estar atado al pecado, nadie, porque Jesús ya nos ha hecho libre. Ya en la cruz lo hizo, ya está ahí, el pago ya se efectuó, la transferencia ya se hizo. Usted no debería de estar atado a su pecado. Usted ya es una criatura libre. Usted ya es alguien diferente. Ya no debe de estar abrazando ese pecado. Y eso es noticia maravillosa para aquellos que creen en Cristo y para aquellos que creen en la obra de la cruz. La cruz, no le dije el título, pero solo voy a decir ahora. El título del mensaje, y ya terminé con esto. El título del mensaje es La cruz, de vergüenza a gloria. ¿Sabe? La cruz, de vergüenza a gloria. ¿Por qué? Bueno, porque la cruz fue una vez un emblema de sufrimiento y de vergüenza. La cruz era lo peor, ¿no? Pero a través de Jesús se ha convertido en una fuente de bendición, de paz, de esperanza y sanidad. Dígame usted si no, qué cruz tan increíble. Me encanta y le aseguro que muy pronto vamos a tener una cruz aquí. Pero la cruz es un símbolo de lo que Jesús hizo. ¿Y qué pasa? Bueno, cuando nosotros miramos a la cruz, miramos a Cristo. ¿Y qué vemos ahí? Vemos a quién, vemos a aquel que nos salvó. Cuando usted mira a la cruz, yo sé que usted automáticamente mira a Cristo, mira al Salvador. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Esta semana es de alguna manera una semana especial, ¿no? Cada día del año debería ser así, especial. Pero estuve platicando con una pastora y ella me decía, es que nosotros no le tomamos mucha importancia a la semana porque para nosotros, pues todo el año es siempre especial, es siempre buscar a Jesús y todo, y sí tiene su punto, ¿no? Pero yo decía también,
A mí me encanta Semana Santa, no solo por Santa Cena, por los mensajes que se comparten, que nos recuerda lo que Jesús hizo en la cruz, ese maravilloso regalo que nos dio, esa oportunidad, no solo eso, sino que es en el tiempo donde la mayoría de iglesias, donde la mayoría de congregaciones, donde la mayoría de lugares donde se alaba a Dios, a Cristo, están con el mismo tema, ¿no? Se unen, hay como un unísono. Yo siento que Jesús allá en el cielo se alegra, ¿no? Pone una sonrisa en su rostro al ver que por lo menos en este tiempo hay una unidad en toda la iglesia. Y yo le decía, a mí me encanta porque yo sé que en la iglesia donde yo vaya ese día, sé que me van a hablar de la crucifixión y resurrección de Cristo. Sé que me van a hablar de aquel que me dio la oportunidad. Sé que ese día en especial, en específico, me van a hablar de lo asombroso e increíble regalo que Dios nos dio en ese momento. ¿Sabe? Entonces sí es algo especial esta semana. Claro, si tiene oportunidad y puede ir a la playa, disfrútelo, aproveche, pero en su mente y la mente de su familia siempre recuerde por qué es este día tan especial o este tiempo tan especial. Recuérdele, estamos recordando a Jesús, la crucifixión, el momento que partió la historia de la humanidad, en el momento en el que cambió completamente todo. Estamos recordando ese momento increíble y maravilloso. ¿Ok? Dígaselo a sus hijos, platique con ellos, que ellos sepan de qué se trata esta semana, que ellos entiendan y que por generaciones ellos puedan seguir haciendo lo mismo con aquellos que vienen detrás de ellos. Es importante fomentar esto a nuestros hijos, a nuestra familia. Amén. Entonces es una semana especial. ¿Estamos? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque tu bondad, Padre, nos inunda, nos llena y nos ayuda siempre a ser mejores cada día. Padre, yo sé que esta palabra que tú has traído a tu iglesia ha podido tocar corazones, nos ha hecho recordar y poder, Padre, tomar como debe de ser tomado ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Señor, te pedimos que seas tú en todo momento hablando a través de nuestras vidas, Señor, que cuando sea que nosotros estemos podamos decirle a los demás lo maravilloso, increíble que eres. El sacrificio enorme que hiciste en la cruz, ese sacrificio, Padre, que ninguno podía hacer. Nadie estaba hecho ni capacitado para poder derramar su sangre, solamente tú, aquel que vino aquí sin pecado. Aquel que no tenía mancha ni arruga, el único posible para poder limpiar nuestros pecados. Dios, ahora tu iglesia te pide que nos recuerdes eso cada día, que dejemos de estar atados al pecado, porque tú ya nos has liberado. ¿Por qué regresar a esas ataduras del enemigo? Recuerda a tu iglesia lo magnífico, increíble que tú has sido al liberarnos de esas cadenas, al quitarnos esas ataduras, al movernos de ese lugar, de esa esclavitud, de las manos del enemigo, Señor. Padre, recuerda a tu iglesia que ahora somos libres, que ahora somos libres para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, que ese pecado que veníamos arrastrando en nuestra vida, ya no lo tenemos que traer. Se queda ahí, es cortado, es quitado por ti y es arrojado a los fondos del mar. Señor, Dios, que esta tu iglesia pueda entender que tú eres un Dios que perdona, que eres un Dios que redime y que estás esperando que traigamos nuestros problemas a tus pies, que traigamos esas faltas ante ti, Señor, delante de ti, pidiéndote que las quites, que las elimines y que nos perdones. Nadie en esta iglesia, Señor, debería de cargar con un peso tan enorme como lo es el pecado, Señor. Quítalo, bórralo, elimínalo, que esa persona, ese hombre, mujer, Señor, joven, pueda acercarte a ti y decirte: Dios, eres el único que puede hacerlo. Así que lo pongo a tus pies, Señor, y elimínalo, porque ese pecado no puede definirme a mí. Dios, yo sé que tú puedes hacerlo. Y yo sé, Señor, que tú limpiarás nuestros corazones, que tú limpiarás nuestras mentes, que tú limpiarás nuestro ser para poder ser embajadores tuyos y que podamos ser hijos dignos tuyos, Padre.
Gracias por la palabra, gracias por este tiempo maravilloso que nos das y gracias, Dios, por el sacrificio en la cruz que hiciste. Un sacrificio, Señor, que me ha dado la oportunidad de ser salvo. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Te damos gracias, Padre. Muchas, muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén.